Estamos de regreso en Onda Digital Noticias y tenemos en nuestra mano una denuncia de un caso muy realmente preocupante que en el cual está ligado el banco financiero. Aquí está el banco financiero contra dos empresas de nuestro país, con dos capitales peruanos, ¿no? Estamos hablando de las empresas Pegaco Sociedad Anónima y Petroleum Gas Company, empresas que supuestamente habrían sido golpeadas por el banco financiero, que habrían sido supuestamente robadas por este banco por un monto de 5 millones de soles. Nosotros hemos conversado con los funcionarios de esta empresa, Pegaco, y la empresa Petroleum Gas Company. Hemos conversado con Manuel Maldonado Taipe, que es el gerente general y representante legal de estas empresas, y vamos a conocer un poco lo que ha sucedido con este caso. Como lo habíamos anunciado, estamos con una entrevista que realmente preocupa mucho. ¿Cuánta credibilidad pueden tener hoy día las entidades financieras, llámense bancos, agencias, qué sé yo? ¿Cuánta confianza pueden depositar hoy día las personas en estos bancos? Hablemos del caso, por ejemplo, del banco financiero. Un banco donde supuestamente 9 funcionarios del banco, incluidos el gerente general y, ojo, el presidente del directorio, han sido denunciados penalmente ante el fiscal Daniel Collas Huarache, titular de la 10ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, por los delitos de hurto agravado y abuso de firma en blanco. Los funcionarios del banco financiero habrían hurtado 5 millones de soles de las cuentas corrientes de sus clientes Petroleum Gas Company, Sociedad Anónima, y Pegaco Sociedad Anónima. Estamos hablando de 5 millones, no estamos hablando de una tarjetita de 50 soles, de 100 soles, estamos hablando de 5 millones de soles. Ya me gustaría tener por lo menos la mitad a mí en una de las cuentas. El banco financiero, para su defensa, habría contratado al abogado Augusto Loli Carrillo, que es socio del estudio Rebasa, Alcázar y de las Casas, ampliamente conocido porque sus socios, o uno de sus socios, participó en los pagos de coimas de la firma Odebrecht. Al parecer, el estudio Loli, conjuntamente con el doctor Pablo Talavera, habrían convencido al fiscal Daniel Collas Huarache para permitir un dictamen que favorezca ¿a quién? A los funcionarios del banco financiero, en contra de las compañías antes mencionadas. El fiscal Collas Huarache, a pesar de las contundentes pruebas de los delitos cometidos por los funcionarios del banco financiero, extrañamente decidió archivar el caso. ¿Por qué? Por no haber mérito para formular la denuncia penal. La segunda Fiscalía Superior declaró nulo el extraño dictamen del fiscal Daniel Collas Huarache. Y decimos extraño porque hay pruebas. La policía, hay cartas que sustentan que se ha cometido un ilícito supuestamente contra estas compañías como son Petroleum Gas Company y Pegaco Sociedad Anónima. Está con nosotros Manuel Maldonado Taipe, gerente general y representante legal de las empresas agraviadas, y vamos a conversar con él sobre este tema que realmente lo tiene muy preocupado. Manuel, ¿cómo está? Un gusto saludarlo y que esté con nosotros en Onda Digital Noticias. Buenos días, gracias por darme la oportunidad de
hacer mis descargos. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntenos un poco sobre cómo se suscitaron los hechos. El 31 de diciembre de 2014, los denunciados funcionarios del Banco Financiero, de forma unilateral, realizaron un abono a nuestras cuentas corrientes por 3.600.000 soles. En el caso de Pegaco y en el caso de Petroleum Gas Company nos depositaron $480.000, ¿no? De supuestos créditos que nosotros nunca habíamos solicitado. Una vez que estos dos importes eran parte de nuestro patrimonio, los sustrajeron ilícitamente, sin ninguna autorización. Estos dos importes, al cambio sumado, son más de 5 millones de soles. Exacto. Esa suma jamás fue autorizada para que los traigan de nuestras cuentas. No fueron autorizados de ninguna manera. Supuestamente era un préstamo. Supuestamente era un préstamo que habíamos solicitado, pero eso es falso. Ahora imagínense si lo hacen con ustedes, con cuántas personas más podría estar sucediendo este tema. ¿Cuántos son los funcionarios del banco que han sido denunciados? Los funcionarios son 9 personas. Lo voy a leer porque no lo tengo. El gerente general, Esteban Hurtado Larrea. El presidente de directorio, Jorge Gruenberg Schneider. El gerente de banca empresarial, Diego Rafael Novoa Monge. El ex gerente central de operaciones, Santiago Valdés Montalvo. Ex gerente central de riesgo, Ricardo Bandic Arbulú. Gerente de recuperaciones, Marita Bosa Rivera. Ex jefe de recuperaciones, Paul Alexei Filipón Chan. El jefe de negocios de transporte, Nicanor Antonio Latorre Tarrillo, y el asistente de jefe de negocios de transporte, Jacqueline Jenny Capcha Alvites. O sea, todos ellos han estado moviendo supuestamente este préstamo que a ustedes les han... Exactamente, todos ellos están involucrados. ¿Cómo se configuran los delitos denunciados? Los funcionarios del Banco Financiero nos engañaron con la ficción de otorgarnos préstamos de hasta 10 millones y medio de dólares. Y según los usos y costumbres de los bancos, nos hicieron firmar contratos y pagarés en blanco para utilizarlos en estos préstamos. Que esto está dentro de lo correcto. Eso es lo normal, ¿no? Entonces, sin embargo, desembolsaron créditos por montos que calzaban con una deuda que les tenía un tercero, ¿no? Luego llenaron esos pagarés con los importes que les convenía, ¿no?, para sustentar las operaciones ilícitas que habían realizado. De este tercero. ¿Quién es ese tercero? Ese tercero es una empresa más automotriz. Ya. Después, los funcionarios, después que nos generaron estas deudas, sustrajeron los montos mencionados para pagar al tercero fuera del marco de las negociaciones que habíamos estado realizando. Ya, porque tenían que darnos los 10 millones y medio completos para... Pero nunca se los dieron. Nunca nos dieron los 10 millones. Y sí pagaron la deuda de más. Exacto, pagaron la deuda del tercero y después llenaron los pagarés a su conveniencia y nos pusieron una demanda en el 14 Juzgado Comercial de Lima. Cuando ustedes se enteran de esto que ha sucedido, que le depositan, que le sacan el dinero, que pagan la cuenta de Más Automotor, que Más Automotor queda limpio ante el Banco Financiero de deudas, los funcionarios del Banco Financiero, ¿qué es lo que argumentan cuando ustedes le dicen, oye, ¿qué ha pasado con estos 5 millones? Los denunciados funcionarios del Banco Financiero dicen que no hay estafa ni hurto agravado. Argumentan falsamente que tienen una autorización, ¿no?, mediante una carta que les enviamos el 15 de diciembre del 2014. ¿Qué dice esta carta más o menos, para tener una idea? Ya, basta leer la carta
para saber que no es ninguna autorización, solicitud de préstamo ni autorización de retiro de dinero. Es solamente una confirmación de otra carta que había enviado COFIDE, que era una propuesta de negocios. ¿Ya? ¿Y estos argumentos son ciertos? Son falsos. ¿Ya? Esta carta ha sido enviada al Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Donde el prestigioso abogado Julio Hernán Figueroa Bustamante concluye que esta carta del 15 de diciembre no es ninguna solicitud de crédito por 3.600.000 ni ningún otro monto. También dice que bajo ningún aspecto esta carta es una autorización para retiro de dinero. Entonces, o sea, claro, es sorprendente porque yo también mañana de repente puedo enviar una carta al banco y le digo pues que me deposite, ¿no? Que me dé un crédito mediante una carta nada más, o sea, como si fuera tan fácil ir al banco, le doy una carta y el banco buenamente me deposita esa cantidad de dinero. Efectivamente, la carta tiene que ir dirigida al gerente de operaciones, no al gerente de riesgos, como es este caso. Nuestra carta está dirigida como lo que ha sucedido al gerente de riesgos, que me imagino el gerente de riesgo verá pues si ustedes son afines o no a podérseles dar un préstamo, ¿no? Exacto, y listo, no. Y nada más. Ante estos supuestos delitos cometidos contra las dos empresas que usted dirige, ¿tiene usted algunas pruebas de delitos cometidos por los funcionarios del Banco Financiero? Por supuesto. Existen correos que demuestran de forma contundente que la carta del 15 de diciembre del 2014 no son solicitudes de préstamo ni requerimiento para retirar dinero. Los funcionarios del Banco Financiero, después de varias semanas de haber perpetrado su delito, nos envían correos solicitándonos que regularicemos estos retiros, el depósito y el retiro, ¿no? O sea, usted le hace en la quincena de diciembre el depósito y el retiro. No, el 31 de diciembre ¿ya? nos hacen el depósito, el depósito y el retiro, ya, el 31 de diciembre, su regalo de Año Nuevo, ¿no? ¿Cuándo le llega más o menos aproximadamente el primer correo diciéndole, Manuel, tienes que regularizar el depósito que te hemos hecho? El mismo 31 nos llega un correo solicitándonos regularizar ese retiro de 3.600.000 soles y $480.000. ¿Eso qué significa? Que no tenían autorización. Nos están pidiendo que regularicemos. Después, el 18 de febrero, nos vuelven a enviar a través de COFIDE, ¿no? Nos vuelven a pedir que regularicemos. Después, el 27 de febrero del 2015, o sea, ya 57 días después, nos vuelven a solicitar que regularicemos. O sea que hasta esa fecha no tenía ninguna autorización. Ahora ellos aducen que la carta del 15 de diciembre era suficiente. No pues sí, ¿pudo bailar usted en Año Nuevo? No, pues estaba preocupado. ¿Ni siquiera brindó? Ni siquiera, hasta ahora sigo preocupado, ya van 2 años. Y en Carnaval me imagino que ni una agüita se habrá echado por la preocupación de estos 5 millones que estamos hablando. ¿Cuáles son las otras pruebas que usted tiene? En las investigaciones, el fiscal le pregunta al señor Nicanor Latorre, jefe de negocios del Banco Financiero, le dice así: ¿era necesario contar con la instrucción expresa de los representantes de Pegaco y o Petroleum para retiro de sus cuentas bancarias sumas de dinero por 3.600.000 soles y $480.000 para posterior cancelación de deudas de la empresa más automotriz? A lo que el señor Nicanor Latorre le responde: no era necesario, pues para proceder legalmente al retiro bastaba con la carta de instrucción de COFIDE.
el señor Nicanor, ¿no?, afirma categóricamente que no era necesario. O sea que la carta de COFIDE valió para que le hagan el depósito y el retiro. Exactamente. Pero ahí él está reconociendo que no tiene la instrucción expresa, porque está diciendo que era la carta de COFIDE. Exacto. Que sabemos que COFIDE no tiene ningún poder para ordenar retiros de dinero de nuestras cuentas. La policía también presenta un informe casi al favor de ustedes. Exactamente, la policía dice que en su atestado que hay mérito suficiente para proseguir con esta demanda. ¿Tiene usted pruebas del delito de abuso de firma en blanco que se ha cometido? Por supuesto, en el expediente obra el informe legal suscrito por el presidente de la comisión redactora de la ley de títulos valores, el doctor Ricardo Beaumont Calirgos, quien elabora un informe a través del Colegio de Abogados de Lima del 17 de abril y concluye textualmente lo siguiente. El pagaré en materia de denuncia del Banco Financiero dice que se ha excedido en las atribuciones conferidas, construyendo un documento falso para su propio beneficio y presentándolo como recaudo en una demanda ejecutiva para engañar al órgano jurisdiccional. Esta es una conducta que podría ser calificada como ilícita por el Ministerio Público, pues el Banco Financiero aprovecha un título valor emitido en blanco y lo llena con las informaciones que precisa. Se ha autoconferido autorizaciones a sabiendas que éstas no le han sido concedidas. Con esta opinión legal del Colegio de Abogados de Lima se demuestra claramente que hay un abuso de firma en blanco. ¿Por qué cree usted que el Banco Financiero habría cometido este delito? El Banco Financiero tenía una empresa con una deuda antigua e incobrable por $1.680.000. Que es más automotor. Exactamente, esta empresa es más automotriz. Entonces, los funcionarios del Banco Financiero tenían como objetivo recuperar esta deuda como sea el 31 de diciembre del 2014. ¿No? Y cuando Pegaco y Petroleum Gas Company a través de COFIDE solicitan este préstamo, los funcionarios traman y condicionan que este préstamo lo otorgarían siempre y cuando asumamos esta deuda incobrable de base automotriz. O sea, estos funcionarios habían tramado esto para presentar ante su directorio y la SBS sus estados financieros, digamos, del 2014, los estados financieros, con cifras de morosidad maquilladas para no provisionar mucho en cartera morosa. Claro, eso es, bueno, por ahí podría ser, ¿no? Pero, por ejemplo, con todos esos argumentos que ustedes tienen, que se han presentado, el fiscal Daniel Collas Guarachi dice no haber mérito para formular la denuncia penal. ¿Por qué se dice que el fiscal había actuado extrañamente? Bueno, parece que habría una parcialización, ¿no? Pues extrañamente el fiscal Daniel Collas Guarachi, titular de la 10ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, a pesar de las pruebas contundentes de los delitos cometidos por los funcionarios del Banco Financiero, extrañamente decide archivar el caso, dictaminando no haber mérito para formular denuncia penal, ¿no? Ante esta injusticia, lógicamente nosotros presentamos una impugnación. El extraño dictamen del fiscal nos pareció pues una barbaridad, entonces presentamos el recurso de queja de derecho, sustentando los delitos que hemos denunciado, ¿no? La segunda Fiscalía Superior Penal de Lima, en respuesta a nuestra impugnación, declara nulo el dictamen del fiscal Daniel Collas Guarachi
y le hace ver que ha cometido una serie de errores garrafales, no ha valorado las pruebas que le hemos presentado, ¿no? Y bueno, favorece a los funcionarios del Banco Financiero. Señor Manuel, para terminar, ¿tiene usted conocimiento de que el banco haya cometido de repente algunos u otros actos o tenga denuncias de otras personas? Bueno, yo no, pero en internet aparece que Investa, una sociedad agente de bolsa, donde el denunciado presidente y directorio del Banco Financiero, Jorge Gruenberg, es accionista con el 10.33%. Esta empresa InvestaSAP ha hecho varios actos inmorales que salieron publicados en el diario del 5 de marzo del 2012. Eso es una de las... Bueno, es preocupante realmente este caso en el que habría incurrido el Banco Financiero. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes? Bueno, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque estamos esperando que se haga justicia. ¿Han tenido ustedes algún acercamiento con el Banco Financiero? Sí, pero no quieren extornar estas operaciones. Ya, o sea, quiere que ustedes reconozcan. Quiere que le paguemos. Quiere que le paguen ustedes. No, ¿cómo vamos a pagar algo que no hemos solicitado y menos que hemos autorizado que lo traigan de nuestras cuentas? Muy bien. Muchísimas gracias, señor Manuel Maldonado, por esta entrevista. Esperemos que se pueda llegar a una conciliación o que el banco o las autoridades pues lleguen a buen puerto con esta denuncia. Muchísimas gracias. A usted las gracias. Bueno, acabamos de ver la entrevista realizada a uno de los funcionarios de Petroleum Gas Company y Pegaco, Sociedad Anónima, al señor Manuel Maldonado Taipe, quien denuncia al Banco Financiero por este supuesto robo que habrían ellos sido víctimas de 5 millones de soles que el banco habría sustraído de sus cuentas. Acá tenemos la documentación que ellos nos han entregado, que ellos nos han hecho llegar. Por ejemplo, tenemos el tema de la carta del informe que está aquí del estudio Gallirgos, ¿no? Acá está, del estudio Ricardo Beaumont Gallirgos, que presenta un informe sobre el tema en mención. Acá está, importancia de los requisitos formales esenciales de los títulos valores, el pagaré tanto del Banco Financiero, consulta formulada, y acá está el informe de Ricardo Beaumont Gallirgos, y en una de sus partes, bueno, no la tenemos aquí a la mano, pero dice, ¿no? El banco, dice, se ha excedido en las atribuciones conferidas por los ahora parte demandante, construyendo un documento falso para su propio beneficio y presentándolo como recaudo en una demanda ejecutiva para engañar al órgano jurisdiccional. Es lo que dice el informe de Ricardo Beaumont Gallirgos, quien es un abogado, ¿no? Excelente abogado. Y está refrendado por el Colegio de Abogados de Lima, firmado por William Contreras Chávez, director de comisiones y consultas. Y también hay un informe del Colegio de Abogados de Lima, que en sus partes finales manifiesta: los requerimientos expresos de retiro de dinero deben dirigirse al gerente de crédito, funcionarios de negocios o ejecutivos de cuenta asignados al cliente titular de la cuenta corriente. De ninguna manera deben dirigirse al gerente de riesgo del banco. Los requerimientos expresos de retiro de dinero de una cuenta corriente bancaria deben contener expresamente una referencia clara a las expresiones retiro de dinero o solicitud de transferencia o algo similar. Las normas legales vigentes en materia bancaria que regulan los depósitos bancarios establecen claramente que para retirar, ojo, retirar dinero de cualquier cuenta se requiere la autorización expresa
expresa y formal del titular de la cuenta. No se aprecia ningún requerimiento expreso de cancelar obligaciones por cuenta de la sociedad Más Automotriz Sociedad Anónima Empresa Comprometida, ni en la carta de Pegaco de fecha de 15/12 del año 2014, ni en la carta de COFIDE número tal de fecha 12 de diciembre del año 2014. Y en las conclusiones, en el informe del Colegio de Abogados de Lima, dice, no es solicitud de crédito, o sea, la carta de fecha 15/12 remitida por la empresa Pegaco Sociedad Anónima a la Gerencia Central de Riesgos del Banco Financiero, dice, no es una solicitud de crédito por la suma de tanto, ni tampoco es solicitud de crédito por ningún otro monto. Y en otro punto de las conclusiones dice, bajo ningún aspecto se puede considerar un requerimiento expreso de retiro de tantos soles de la carta remitida por Pegaco a la Gerencia de la Central de Riesgo Financiero. Estas son las conclusiones de los dos informes, aparte de la denuncia de la DIRINCRI que fue presentada ante la Fiscalía que dirige el señor doctor Daniel Collas Guarachi, que desestima y que dice no haber mérito para formular la denuncia penal, como lo han escuchado ustedes. Esperamos poder tener la réplica y podernos contactar con los funcionarios del banco en mención y también con el fiscal de la 10ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, el doctor Daniel Collas Guarachi, para que nos informe y nos diga cómo está el caso, por qué no se ha considerado el tema de no haber méritos para formular la denuncia penal. Vamos a una pausa, retornamos.